Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Tu Techo TV. En la emisión de hoy vamos a hablar de la pobreza como símbolo de exclusión en un país como Colombia que ha sido víctima de la violencia, el narcotráfico y el desplazamiento. Bienvenidos. Ningún colombiano menor de 60 años ha vivido un solo día de su vida en paz. Esta es una de las frases introductorias del documental de la National Geographic Tiro Fijo a Muerto, emitido el pasado mes de agosto. Colombia es el segundo país a nivel mundial después de Sudán con mayor número de desplazados internos y el primero en Latinoamérica que alcanza dígitos de millones. Esto es casi el 10% de la población colombiana y el 65% que vive por debajo de la línea de la extrema pobreza. Es evidente que las cifras del desplazamiento en nuestro país son gigantes, pero siempre ha habido un dilema en cuanto a la cifra exacta que se manejan en cuanto a esta población. Por un lado está la cifra del gobierno que maneja y administra el registro único para la población desplazada, quienes afirman desde 1993 que actualmente en Colombia a 2010 hay 3.300.000 colombianos desplazados. Por otro lado, se maneja la cifra de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento CODES. Jorge Rojas, el director de esta consultoría del CODES, afirma que en Colombia las cifras son mucho más elevadas. Ellos tratan de aterrizar desde 1985 las cifras y actualmente a 2010 ellos afirman que hay en Colombia 4.915.579 desplazados en Colombia. Tu Techo TV estuvo en entrevista con Camilo Gómez, alto comisionado para la paz en el gobierno de Pastrana durante los años 2000 a 2002. Él nos va a contextualizar un poco más y ahondar en cuanto a las causas principales de este fenómeno, el narcotráfico y la violencia. La guerrilla empieza a financiarse con el narcotráfico y el narcotráfico a su vez empieza a financiar grupos de paramilitares, principalmente finalizando la década de los 80. Nacen los grandes carteles de la droga, el cartel de Medellín, el cartel de Cali, el cartel de Rodríguez Gacha, el mexicano, que son financiadores de todas las formas de violencia y a su vez acaban siendo los últimos responsables del desplazamiento forzado. A finales de los 90, mediados de los 90, aparecen con mucho más énfasis los grupos paramilitares como reacción a las acciones de la guerrilla, y son los grupos paramilitares los que causan, en conjunto con el narcotráfico, un mayor efecto de desplazamiento hasta llegar a los límites donde posiblemente estamos hoy en Colombia. El desplazamiento forzado genera sobre todo pobreza. El campesino es sacado de su tierra, de su medio de vida, de su medio de subsistencia y llevado a las ciudades, en donde sufre obviamente o agranda, los cinturones de miseria, porque ya no tiene ni puede vivir de la tierra. ¿Quién es el responsable en últimas? Quien financia la violencia. Y en Colombia yo creo claramente que es el narcotráfico. Las familias desplazadas no solo son víctimas de la exclusión en nuestro país, sino que también son relegadas de los derechos básicos que cualquier persona debería tener. El trabajo, la vivienda, la alimentación, la educación, son factores que muchas veces, y la gran mayoría de veces, estas familias no conocen. Tan solo el 0.4% de las familias inscritas al Registro Único de Población Desplazada, que es el sistema que administra el gobierno, dicen que han recibido algunos de los elementos básicos de la ayuda inmediata que este sistema les entrega. Y el 69% afirma que no ha recibido ninguno de estos elementos. Tu Techo TV conoció una de las tantas historias que el desplazamiento ha generado en nuestro país. Víctor Manuel Berrío, sus 4 hijos y su esposa llegaron en el 2007 a Bogotá desplazados desde San Juan de Nepomuceno en el departamento de Bolívar. Han sido 3 años de constante exclusión y pobreza los que han tenido que sufrir. Dejemos que sea el mismo Víctor Manuel quien nos relate su historia y nos cuente con quién se ha cruzado en el camino.
Bueno, la verdad que pues allá hubo una noche que se presentó un enfrentamiento como desde las 7 de la noche y duró hasta las 10 de la noche. Ya el día siguiente comenzaron a venirse toda la gente que estaban viviendo entre el monte, para el pueblo buscando donde vivían ya. El día siguiente otra vez se generó otra vez el enfrentamiento. Ya la semana pues el ejército comenzó a enviarme para carta al pueblo diciendo que no querían a ningún campesino ahí en la Rosa, que a partir de las 10 de la mañana todos tenían que estar ahí, más tarde de las 10 de la mañana tenían que estar ahí en su casa. Ya. En vista de que se nos complicó la situación por lo que era, pues uno vivíamos del cultivo. Entonces pues, llegó un campesino de los que salieron del monte, me dio que para que si le alquilaba la casa, le digo, bueno, si me buscas para los pasajes para irme de aquí, pues yo te dejo la casita. ¿Ya? Y no, así fue, él me facilitó para los pasajes y nos fuimos para Cartagena. Allá en Cartagena se me puso una situación bien crítica, sin empleo, sin donde conseguir ni de comida ni nada. Me regresé nuevamente al pueblo y le dije al muchacho que me diera 300.000 pesos por la casa. ¿Ya? Y el muchacho me dio los 300.000 pesos y con esos 300.000 pesos le hice un mercado a la compañera y con lo que me quedó, arranqué para acá. ¿Ya? Y de aquí pues ahí trabajando y me traje a mi familia. Nos acompaña en estudio Jorge Luis Riva, director social de la Fundación Un Techo para mi País, Colombia. Él trabaja para esta organización hace 5 años. Jorge Luis, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, mucho gusto. Jorge Luis, contextualícenos rápidamente cuál es la labor de la Fundación. Bueno, Un Techo para mi País es una ONG latinoamericana, fue creada y liderada por jóvenes y así sigue hasta el momento. Esto nació en China en el 97 y a Colombia llegó en el año 2005. Ya hemos construido en más de 10 ciudades de Colombia, principalmente estamos focalizados en lo que es Bogotá, Barranquilla, Cali y Medellín. Han pasado más de 8.000 jóvenes universitarios y hemos construido 1.500 viviendas de emergencia. Bien, tenemos entendido por algunas cifras que tenemos que ustedes trabajan en la organización en 3 de las principales localidades que acoge la población desplazada, es decir, a donde llegan los desplazados aquí en Bogotá. Estas son Ciudad Bolívar, Usme y San Cristóbal. ¿Cómo es el trabajo con esta población desplazada en estos barrios? Bueno, el problema con los desplazados es que es una pobreza que es doble. Es, por un lado, la falta de oportunidades, la falta de buen acceso a empleo, buen acceso a educación, buen acceso a salud. Digamos, ese problema de la pobreza que es mundial, pero a esto se le suma el desplazamiento. Es decir, que ya no tienen como la gente con la que vivieron toda su vida, su comunidad, la escuela de toda la vida, el trabajo al que podían acceder. Muchas veces estos desplazados trabajaban en los campos y su sustento era el trabajo le da su sustento del cultivo de la tierra. Cuando llegan a Bogotá todo eso lo pierden y por eso lo dificulta más. Lo bueno que tiene el techo es que busca solucionar estos problemas desde lo que ellos creen que es prioritario. Entonces de pronto hay gente que está desplazada y ve que cuando pueda volver a su ciudad, a su lugar de origen, pero hay otras que quieren quedarse acá y el techo busca fortalecer el trabajo con esa gente para que se integre a la comunidad y logren salir adelante. A pesar de la indiferencia que la sociedad colombiana ha demostrado tener ante este fenómeno, el desplazamiento, la pobreza y la exclusión no pueden dejar de ser un reto y un desafío que todos debemos asumir. La Fundación Un Techo para mi País y otras organizaciones han decidido comprometerse y generar iniciativas que ayuden a cambiar esta realidad. Lo importante es asumir con convicción y responsabilidad este desafío de cambiar nuestra realidad, acercándonos y conociendo el problema para así poder entre todos dar soluciones integrales. Esto fue todo por hoy en Tu Techo TV. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Buenas noches.